Adelante. Bien interesante como enfoca el hermano desde el principio. Este, él siempre dijo que iba a traer la simiente, se lo dijo a Eva, y pasó con Abraham. Abraham digamos, se confundió, por decirlo así, y engendró a Ismael, que no era el hijo de la promesa, sino el hijo de carne, el hijo del hombre. Entonces, y posteriormente habló con David y le prometió también una simiente. Pero Dios, digamos, ha tenido un deleite en ver al hombre. O sea, porque ha sido hecho a la imagen y semejanza de él. Y eso le deleita. Pero el hombre cayó, desde el principio el hombre cayó y se apartó de lo que era el propósito eterno de Dios. Además de la rebelión que tuvo Satanás y que tuvo que expulsarlo y cayó a la tierra. Y esto contaminó la tierra. Y de esta manera el Señor, dice, postergó por 2000 años porque tiene mucha paciencia, pero en la Biblia dice siempre que un año es igual, 1000 años es igual a un día y un día es igual a 1000 años. Entonces, si se tardó 2000 años, pues únicamente para él fueron 2 días. Para nosotros son 2000 años, pero esto es en la perspectiva de Dios. Al final, el Señor trajo al Hijo, al, al Hijo, pero viene el Dios triuno, y el Hijo es engendrado y es hijo de una virgen mujer humana. Pero de ahí tiene todo el proceso hasta llegar a la cruz, donde nuevamente rescata al hombre. Y ahí nos hace sus hijos. Y sus hijos es la misma especie divina. O sea que no somos de ninguna especie, sino que la especie divina. Y al rescatarnos y al Señor ir a la cruz, la vez pasada hablábamos con Linda de que cuando Él está en la cruz, el velo del templo es rasgado y podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Pero cuando Él muere y vence a la muerte, está en la resurrección, el Señor viene a darnos la filiación. Esto es, somos hijos de Dios. Tenemos su especie divina. O sea que de esta manera nosotros podemos proclamar que somos hijos de Dios, porque la Biblia lo dice. Está ahí en la Biblia que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo es el primogénito y el unigénito de la creación, pero nosotros somos su reproducción, él dice ahí que el grano de trigo cae en tierra. ¿Qué pasa? Que al caer el grano de trigo en tierra se muere, pero se reproduce y lleva muchos granos. Y de la misma manera, él se ha diseminado por todo el mundo como el grano de trigo, para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios, que tenemos este linaje. Amén. Amén, hermano. Pues ahí está el tiempo todavía. Tenemos unos minutos para que podamos compartir de esta porción con los demás hermanos y hermanas que estamos acá. Amén, hermanos, pues alabado sea el Señor por esta porción. El Señor pues tiene un anhelo y un deseo, y en este anhelo y este deseo Él crea al hombre, hace al hombre, y cuando hace al hombre, pues Él estaba muy contento porque había creado algo que podía servir para su propósito. Pero en Génesis 1:26 vemos que Él pues le dio al hombre su imagen, su semejanza, y esto tiene que ver con que el hombre puede representarlo a él, y de alguna manera le dio cierto dominio, ¿verdad?, al hombre. Entonces, el Señor estaba muy contento porque había creado algo que estaba de acuerdo a él, ¿verdad? Estaba de acuerdo a su propósito y a su intención. Pero me gusta algo porque, digamos, dentro de todo esto, el hermano explica ahí de que al hombre le faltaba algo, y es que al hombre le faltaba la vida de Dios, ¿verdad? Le faltaba la vida y la naturaleza de Dios.
prácticamente es como el ejemplo del guante, ¿verdad? Que siempre lo hemos puesto, ¿verdad? Que tiene, digamos, la forma, tiene la imagen, ¿verdad? De la mano, pero no tiene la expresión de la vida. Entonces el hombre necesitaba la expresión de la vida y la naturaleza de Dios. Y pues cuando vemos en las escrituras, vemos que pues hubo una historia y el hermano pregunta, bueno, o dice, mejor dicho, ¿va? Que dice él, si hubiera sido Dios, pues hubiera hecho algo más rápido, simplemente no hubiera hecho hombre para cumplir el propósito, pero realmente a través de las generaciones el Señor llevó a cabo su propósito y él sabía el tiempo que era necesario. Y el hermano ahí recalca que para Dios, digamos, 1000 años son como un día. Entonces, dentro del propósito, él había hecho una promesa. Él dijo de que la simiente de la mujer iba a destruir a la serpiente. Entonces, vemos que las profecías se cumplen al final, pero vemos cómo es que Dios cuando estaba Abraham todavía no se hace hombre, cuando estaba Moisés no se hace hombre todavía, aunque la Biblia dice que ya habían algunas manifestaciones de él, pero al final es necesario que él venga en el tiempo y pues nos muestra la figura del grano de trigo que tiene que caer en tierra para poder producirse. Y me gustó mucho algo que el hermano decía ahí en esta lectura o en ese estudio vida que dice que al Señor le gusta reproducirse. Él le gusta reproducirse en las naciones, en las personas, pero también tenía el sentido de que, digamos, esta reproducción de la que habla es que nosotros nos parezcamos a Él, pero que también a través de su vida dentro de nosotros y su naturaleza podamos cada día ser más hijos de Él, es decir, ser hijificados, porque esto tiene que ver con la expresión de Dios. Entonces el hermano dice de que realmente nosotros muchas veces somos dioses, ¿verdad? Muchas veces estamos en la situación de ser dioses. Tal vez nos levantamos en la mañana, invocamos al Señor, tenemos nuestro avivamiento, estamos muy frescos, muy orgánicos, muy vivientes, pero luego al pasar el tiempo, pues llegamos a ser escorpiones. Y dice el hermano, inclusive en la noche podemos llegar a ser el mismo Satanás en nuestro actuar, en nuestro vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros, verdad? Que nosotros no hemos llegado a ser perfeccionados y de alguna manera vivimos en el espíritu un tiempo, pero luego vivimos por la carne y por el alma. Entonces, pareciera ser que somos tan cambiantes, ¿verdad? O sea, tenemos una vida espiritual, pero en realidad nos dejamos envolver por la vida carnal y la vida del alma. Entonces, hay cambios repentinos en nosotros, pero también constantes. Esto es terrible porque, digamos, el Señor necesita hoy una expresión, necesita alguien que le represente. Inclusive, no recuerdo dónde está el versículo de la Biblia, pero hablo acerca de que cuando los hijos de Dios se manifiesten, ¿verdad? Entonces algo va a pasar en la creación. Inclusive esta creación está gimiendo que estos hijos de Dios pues puedan manifestarse, la expresión de estos hijos de Dios. Entonces el hermano dice ahí que se puede hacer, ¿verdad? Por estos cambios tan repentinos que nosotros tenemos. Pues lo primero que dice el hermano es que tenemos que darnos cuenta. Y esto viene con la luz del Señor. Definitivamente necesitamos más la palabra, necesitamos más la palabra y nos damos cuenta que es poco aún lo que leemos, lo que estudiamos, aún en unas reuniones llegan a ser pocos cuando vemos que realmente todavía vivimos como escorpiones, vivimos como Satanás, inclusive haciendo la voluntad de él, ¿verdad? E inclusive también hay un versículo de la Biblia que les dice él, ustedes son hijos del diablo, de Satanás, porque hacen la voluntad de su padre, ¿verdad? Entonces, todo lo que es contrario al Señor es la voluntad de Satanás. Y esto es terrible, ¿verdad? Porque vivimos como tales personas, ¿verdad? Después de que la vida de Dios ha sido depositada en nosotros. Pero el hermano dice que debemos de darnos cuenta. ¿Qué va a pasar cuando nos demos cuenta, verdad? Que somos Dios hombre. ¿Qué va a pasar cuando, digamos, la máscara se quite o el velo sea quitado, verdad? Algo va a pasar porque dice el hermano que entonces el Señor puede empezar a trabajar en nosotros con respecto a nuestra transformación. Entonces, alabado sea el Señor porque al Señor le gusta reproducirse. Al Señor le interesa la reproducción, pero no es la reproducción simplemente en que las personas crean o que nosotros creamos simplemente, ¿verdad? Sino que tiene que ver con que lleguemos a ser Cristo, ¿verdad? En su vida, en su naturaleza, que cada día le expresemos más, que le experimentemos más, pero que de alguna manera vivamos por esta vida. Entonces, realmente esta historia es maravillosa, la historia de Dios y el hombre, ¿verdad? Y la historia de este propósito y esta economía.
Entonces, pues necesitamos hoy ver y ser encausados a ver lo que nosotros somos, ¿verdad? Cuando no estamos y no permanecemos en Él, ¿verdad? O diría yo la palabra cuando no permanecemos en Él, ¿verdad? Porque tal vez en la mañana pues estamos un tiempo con el Señor, pero no permanecemos en eso, sino que pues vamos al trabajo, entonces estamos en las cosas del trabajo, vamos con los compañeros, estamos en las cosas de los compañeros o qué sé yo, ¿verdad? En la misma familia, entonces llegamos a hacer una expresión equivocada, ¿verdad? Entonces, que el Señor abra nuestros ojos y que nos ilumine para ver qué es lo que nosotros somos realmente y que Él pueda tener al final su expresión tanto individual como corporativa. Amén, hermanos. Aleluya, gracias hermano por la porción. Así que sigue habiendo tiempo, por favor, es para que todos podamos compartir, aunque sea algo de lo que hemos recibido. Así iluminamos a los demás. Amén. 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 Es bien alumbrador este mensaje y muy rico porque en primer lugar pues nos recuerda el hermano aquí a lo que Dios le hace feliz, lo que Dios le place. Y es que en primer lugar, pues cuando Él crea todas las cosas, pues no estaba todavía satisfecho porque no había algo igual a Él. Así que cuando crea el hombre, pues se siente feliz porque pues el hombre es creado según la especie de Dios. Y eso me gustó mucho porque no somos creados según una especie humana, sino que somos creados según la especie de Dios, porque tenemos su vida, tenemos su imagen, perdón, y su semejanza. Pero aún todavía no estaba satisfecho Dios solo con que el hombre tuviera su imagen y su semejanza. Así que lo que él necesitaba era pues pasar por un proceso, hacerse hombre. Y a través de este proceso, pues él podía dar su vida por causa nuestra y que su vida pudiera impartirse en nosotros. Así que no lo hace de inmediato cuando habla con Eva de una simiente, sino que tarda muchos años para poder él hacerse hombre y poder él procesarse para podernos impartir su vida. Me gusta mucho que Dios no actúa a la ligera. Dios es una persona paciente, algo muy contrario a mí. Yo soy muy impaciente, yo actúo muy rápido, pero Dios es un Dios paciente y es un Dios que espera. Así que esperó muchos años, 4,000 años para poder, después de que creó a Adán, espera 4,000 años para poder él ser el primer Dios hombre. Así que esta es una característica que me gusta mucho de Dios. Y en segundo lugar, pues cuando él muere, resucita, pues ya asciende y luego pues ya puede introducir su vida en nosotros. Y esto es maravilloso porque este es el máximo placer de Dios. No solo que el hombre tenga su vida y su natural, no solo que el hombre tenga su imagen y su semejanza, sino que Dios desea que el hombre tenga su vida y su naturaleza. Así que somos muy privilegiados nosotros ahora porque tenemos su vida y su naturaleza, ya no solo somos sus criaturas, sino que también ahora pues nosotros pertenecemos a esta especie de Dios hombres. Me gusta también algo que dice aquí, y es que así como Dios se hizo hombre de una forma paciente, de igual forma pues está llevando una obra de transformación con mucha paciencia en nosotros. Así que esta obra, me recuerdo de una palabra de hace muchos años que los hermanos decían que la obra de transformación es lenta, pero es progresiva. Así que es necesario cada día estar trabajando en cuanto a disfrutar al Señor, comer al Señor, invocar al Señor, porque todas estas prácticas permiten que nosotros pues seamos perfeccionados y el renovar de nuestra mente permite la transformación. Así que es algo lento, es algo progresivo. Pero me gusta mucho lo que dice lo último que leímos, que por un lado, pues Dios está llevando esta obra de transformación, pero nosotros debemos darnos cuenta de lo que somos para que podamos cambiar de una manera radical. Y es que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta o no hemos caído que nosotros tenemos a Dios en nuestro espíritu y eso nos hace parte de sus Dios hombres. Me gusta lo que el hermano se preguntaba al final, ¿verdad? Bueno, cada cosa que él hacía, así se conduce un Dios hombre.
¿eres Dios o eres otra cosa? Y dice la respuesta de él al preguntarse eso era que lo llevaba al arrepentimiento y lo llevaba a actuar conforme a la vida del Señor. Así que nosotros, por ejemplo, ¿verdad? En nuestra humanidad no tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos porque ya sabemos que somos seres humanos y nos comportamos como un ser humano, ¿verdad? No tenemos el comportamiento de un pollito o de un gatito, sino que nos comportamos como seres humanos porque tenemos esa conciencia que somos seres humanos. Pero ahora tenemos la vida del Señor en nuestro espíritu, así que debemos darnos cuenta de que nosotros somos Dios hombres, tenemos a Dios en nuestro espíritu. Así que nuestra manera de conducirnos debe ser la manera de acuerdo a Dios. Pero nosotros, pues a medida que tomamos al Señor, pues vamos tomando tal conciencia de que somos Dios hombres. Entonces me gusta mucho porque al final, pues cuando nosotros nos demos cuenta realmente que somos Dios hombres y que estamos siendo transformados por medio de su palabra, por medio de su vida, entonces va a haber un cambio radical en nosotros. Es increíble lo que dice el hermano aquí, pero es cierto, y en otro libro también lo menciona, que cuando nosotros pues no estamos en nuestro espíritu, cuando nosotros quizá en la mañana pues invocamos, tenemos nuestro avivamiento, pero conforme pasa el día, necesitamos seguir tomando al Señor, pero si no lo tomamos, pues nuestra expresión no va a ser la del Señor, ¿verdad? Nos enojamos, nos expresamos de una forma muy natural y eso es porque nosotros necesitamos ser transformados. Aquí dice que nosotros pues nos convertimos en el mismo Satanás, ¿verdad? En otro libro que leí hace algún tiempo, dice que nosotros nos convertimos en demonios. Y es cierto, ¿verdad? Si no tenemos la expresión de Dios, pues tenemos la expresión de su adversario. Pues que el Señor nos transforme y que el Señor pues lleve a cabo esta obra en nosotros y que también día a día, pues conforme le disfrutemos, nosotros podamos darnos cuenta que tenemos la vida y la naturaleza de Dios y que debemos actuar conforme a esta vida que mora en nosotros. Amén. A mí me gustaba algo que decía la lectura acerca de que tenemos la vida de Dios, pero no permanecemos en ella. Entonces, ponía el ejemplo de que, por ejemplo, en la mañana estamos orando, estamos con el Señor, pero en la tarde somos un escorpión, que es el ejemplo que daban ahí, y que más tarde incluso podríamos ser Satanás. Entonces debemos darnos cuenta de esto y necesitamos ir más a la palabra. Amén. Sí, necesitamos ir más a la palabra. Escuché algo que estaba leyendo un hermano y decía que por 33 años el Señor estuvo en la tierra como un Dios hombre, pero incluso durante este tiempo muchos no se dieron cuenta de quién era. Y es lo mismo que pasa con nosotros, que no nos hemos dado cuenta de la vida que tenemos dentro de nosotros. No nos hemos dado cuenta de la vida divina que mora en nosotros. Y por eso es tan importante, ¿verdad? En ir a la palabra, ¿verdad? Para que este velo sea quitado y podamos en realidad vivir como un Dios hombre. Amén. Amén, amén, hermana y Fernando también. ¿Alguien más que quisiera compartirnos un poquito? Amén, pues muy contentos de estar en este estudio vida. Al principio pues nos habla el hermano se va con una introducción que cuando empezamos a leer tuve que confirmar si estábamos en el estudio de vida correcto, porque cuando empezó y vi las citas, Génesis 1:26, 3:15, y entonces, ¿verdad? Entonces, pero nos fue llevando el hermano
pues por el tema de este mensaje, la reproducción de Dios, es cómo lo lleva a cabo Él, porque nos llevó desde Génesis hasta estos libros de Crónicas, donde pues aún la gente cuando vio a Jesús no se daba cuenta de lo que andaba en medio de ellos, ¿verdad? Que estaba el mismo Dios caminando en medio de ellos, pero luego lo enfoca a nuestra experiencia. Y me gustó bastante este punto que enfatizó. Primero, lo que el hermano Lee estaba compartiendo en los años 90. Bueno, desde que llegó en 1962, pero no fue hasta 1994 que él pues recibió esa completa panorama y declararle a toda la gente que el propósito de Dios es que seamos Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Lo cual significa, y lo cual tiene mucho sentido. Es decir, si Dios llega a estar en nuestro interior y luego Él empieza a avanzar y llega a mezclarse con nosotros a nivel metabólico, participamos de esa vida divina. Si decimos que somos de su cuerpo, no podemos ser de una diferente especie. Es la misma especie de Dios. Así que si somos su cuerpo, si somos sus hijos, tiene todo sentido de decir que tenemos la vida divina de Dios. Está la vida divina de Dios en nuestro interior. Somos parte de su cuerpo. Entonces somos Dios en vida y en naturaleza. O sea, porque tenemos su vida, tenemos su naturaleza que se va extendiendo desde nuestro interior. Pero luego explica un principio tan maravilloso, un principio tan interesante que hay que darse cuenta. Darnos cuenta de lo que somos nos cambia radicalmente. Entonces, esta es una palabra muy básica que, pues, por un lado está bien pedirle a Dios, Señor, que podamos abrir nuestros ojos. Sin embargo, mencionaba Fernando hace un momentito que hay una necesidad clara de ir a la palabra para poder ser nutridos y alimentados. Siento yo que a veces nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas hasta que sufrimos un golpe, por ejemplo, ¿verdad? No nos damos cuenta a veces de que estamos comiendo mal o de que tenemos malos hábitos y no lo vemos. Está bien, yo sigo bien hasta que tenemos una enfermedad. Ahí tenemos un golpe y como que nuestros ojos se abren, ¿verdad? Muchos de nosotros que hemos crecido, pues que nos conocemos desde muchos años, pues todavía en nuestro interior, muy hasta el fondo, todavía creemos que somos aquellos jovencitos, ¿verdad? De 17, 18, de 20 años, cuando yo tengo 44 años y no he caído que soy un señor. O como me recuerdo que me dio el cuentazo ese porque andaba... fue hace años, hice unos volantes para dar clases de guitarra y estaba dándolos ahí por donde vivía y luego llegué y había, no me acuerdo si era un niño o una niña y le di el volantito y dice la voz desde adentro, ¿quién es? Es un señor que da clases de guitarra. Dije, puchica, antes decían es un joven, ¿verdad? Pero luego es un señor. Entonces, ese es un darse cuenta porque no caemos en esto y de veras es necesario que nos demos cuenta que llevamos al Señor dentro y que lo tenemos dentro. A veces somos como somos y aquí dice escorpiones, creo que esa parte que hasta habla de que como que fuéramos diablos, no sé cómo es que decía aquí, si puede vivir como Satanás. Y es bien curioso porque miren al extremo que llega es la comparación, ¿verdad? Teniendo a Dios adentro nos comportamos como escorpiones y pues lejos de escandalizarnos, es de entender esto no es como un insulto, es que necesitamos de veras darnos cuenta de esto. Miren lo que pasó con Pedro en Mateo 16:23, cuando se pone a defender a Jesús, al Señor, porque le dijo que tenía que ir a Jerusalén a padecer y a morir. Y le dijo, no pasa. Y esa reacción muy natural, muy del yo, ¿verdad? Muy de nosotros mismos, muy de una mente carnal meramente. Y miren la respuesta del Señor, quítate de delante de mí, Satanás. Versículos atrás había profetizado esta palabra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, eso no te lo reveló sangre ni carne. Y unos versículos después,
viene de esta revelación tan alta, de esta comunión con el Padre y esta iluminación tan alta, y luego hasta abajo, en unos pocos versículos, ya es la misma corporificación de Satanás. Entonces, esa es nuestra vida a veces. Vivimos en momentos elevados, gloriosos, maravillosos, llenos de gozo, y luego otros momentos que somos el mismo Satanás, ¿verdad? Atentando contra nosotros mismos. Y a veces pasa cuando estamos en una situación y no vemos ninguna salida, no vemos ninguna manera a veces de salir de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Nos gobierna la ira, por ejemplo, ¿verdad? El enojo y todas estas cosas. Pero ¿qué es el ánimo? Darnos cuenta, llegar a darnos cuenta. Si tan solo ahorita consideráramos momentos en los cuales nosotros dijimos cosas inapropiadas, pensamos cosas inapropiadas, fuimos a lugares inapropiados. Si en esos momentos hubiéramos estado conscientes de que el Señor está dentro de nosotros, no hubiéramos ni dicho eso, ni pensado eso, ni ido a esos lugares. Entonces, sí es algo que es tan necesario. Pero esto viene, no solo porque se lo pidamos al Señor, lo cual está bien, pídele al Señor que le abra los ojos, ore. No, yo creo que no es el hecho de que usted se lo pida, Él se lo va a conceder, sino el hecho de que está en la oración, está estableciendo esa conexión con Dios. Entonces, ese fluir del Señor trae esa iluminación y esa consideración. Lo mismo pasa cuando leemos la Biblia, lo mismo pasa cuando oramos, leemos, cuando entramos en el ministerio. Pero esto es una meta. Llegar a ser conscientes todo el tiempo de que Dios está en nosotros como vida siempre, siempre desde que lo recibimos y no se va. Pero en un momento dado nosotros como que no estuviera Dios ahí, ¿verdad? Como que cuando cerramos la puerta ya nadie nos ve desde fuera, pero si el Señor está adentro y adentro de mí está viendo lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Entonces, definitivamente, esto es un asunto que ha tomado años, porque también esa introducción que vimos y toda esa línea de tiempo que nos narra el hermano en la parte inicial del mensaje, nos habla de que Dios ha tenido esa paciencia de tantos miles de años para que esta palabra ahora cobre sentido. Así que somos muy afortunados, lo creo, de poder estar en este tiempo viendo esto y recibiéndolo. Entonces está bien, pidámosle a Dios, oremos para que nos abra los ojos, pero la palabra que ha estado actual en estos días, hagamos un horario, tengamos tiempos específicos con el Señor, cedamos nuestra voluntad a Él, volvamos nuestro corazón a Él y de veras vamos a comprobar cuán dulce, cuán rico es el Señor para aquellos que le invocan. Amén. A ver si todavía hay alguien más que quiera decir algo al cierre. Hermanos, no es parte de mi compartir, sino hoy estuve platicando con una de las hijas de los hermanos Peraza del Salvador y ellas pues piden mucha oración por sus dos papás. Los dos están muy graves, ambos están en el hospital. La hermana le hicieron una operación en el estómago, pero parece que necesita una operación aún más grande, pero no les dan certeza de que al ser ella operada, pues ella sobreviva. Y el hermano pues está en otro hospital, está grave también y él desconoce la situación que está pasando la hermana, ¿verdad? Su esposa. Entonces las hermanas están pasando por un momento bien, bien difícil y están pidiendo mucha oración por ellos porque de alguna manera pues están pues ahorita solitas, ¿verdad? En esto. Y la mamá, la hermana, pues ella pide para que el Señor pues le dé paz y le dé su descanso porque es muy difícil lo que está viviendo. Entonces, para que tengan en sus oraciones a los hermanos Peraza del Salvador Santos. Amén. Yo creo que vamos a aprovechar de una vez. Claro. Quien sienta orar, estamos aquí para eso. Amén. Señor Jesús,
Te damos gracias por este momento que tú nos pones esta carga. Te damos gracias porque como iglesia podemos pedirte de que le des paz, que le des sanidad, que restaure su salud de los hermanos Peraza en El Salvador. Son nuestros hermanos, Señor, y somos uno en Cristo. La iglesia es una, donde quiera que esté, y nosotros no tenemos ni oro ni plata, sino que tenemos esta fe que nos da, Señor, que nos das para que podamos pedir por ellos. Sé misericordioso, Señor, escucha esta oración del cuerpo para que nuestros hermanos sean restaurados, Señor. Dales paz. Amén. Sí, Señor, pedimos por la familia Peraza, Señor. Pedimos especialmente por los papás, Señor Peraza, nuestros hermanos del Salvador. Pedimos, Señor, porque tengas misericordia de ellos. Señor, que tu vida sanadora, Señor, pueda tocar sus cuerpos, Señor. Pero sobre todo nosotros pedimos porque hagas tu voluntad en ellos y porque sea un tiempo, Señor, para que ellos puedan disfrutarte aún en medio de su dolor, Señor Jesús, y en medio de lo que están pasando. Señor, ellos aún ahí en su cama, Señor, ellos puedan disfrutarte, puedan invocarte, puedan orar. Señor, pedimos por sus hijas, Señor, para que sean fortalecidas también en estos momentos y que también en medio de la situación ellas también puedan invocarte, puedan ejercitar su espíritu. Señor, añádete a ellas, Señor Jesús, y haz tu voluntad en nuestros hermanos, Señor Jesús. Sí, oramos por nuestros hermanos Peraza de El Salvador, para que tú sigas dando el consuelo, Señor, a nuestras hermanas, a las hijas, Señor. Amén. Oramos por los hermanos que están en el hospital, Señor, por estos esposos, para que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre ellos. Señor Jesús, oramos para que tú tengas misericordia de ellos y para que les des, Señor, les des la paz que ellos necesitan en este momento, Señor, que puedan disfrutarte. Señor, oramos como cuerpo para que tú, Señor, intervengas en esta situación. Da, Señor, la solución. Señor Jesús, restaura a los hermanos. Amén. Señor, oramos por los hermanos Peraza, oramos por esta familia de Salvador. Señor, la ponemos en tus manos. Señor, sé el consuelo, sé la salida, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Pero en todo esto, Señor, te pedimos tu misericordia para la humanidad de los hermanos. Señor, como cuerpo te lo pedimos, Señor. Amén. Señor, te traemos a los papás Peraza en esta tarde, en esta noche, Señor. Pon tu mano de sanidad en ellos, si es tu voluntad, guárdalos, Señor, y provee la paz y también los recursos para cubrir todos estos gastos que implica, Señor, aún en este tiempo de pandemia. Señor, confiamos y creemos en tu voluntad, Señor, y también consuelo y ánimo para la familia que está esperando. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Entonces nos despedimos, estamos de aquí a reunión virtual hasta el sábado a las 6, repasamos la palabra santa y hay 2 mensajes de la semana, mañana pongo el tercero, así que muy buenas noches a todos y saludos, hermano Jorge, hermana Paula, Marvin, hermano Mario, Linda, Dorita, Isaí. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios, hermanos, feliz noche. Adiós. Feliz noche. Ay, Cecilia. Adiós. Adiós. Dios, hermano Jorge. Se cuida. Buenas noches. Dios, hermana Hermano Paula. Jorge. Gracias, papi. Nenas, bellas preciosas. Adiós. Adiós.